Buenas tardes, mi nombre es Jesús Huérfano, soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IECSI, en la especialización técnica de Criminología y Criminalística, en la materia Victimología y Perfilación Victimológica, impartida por el profesor abogado Sandro Márquez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la violencia filioparental, en donde vamos a ver los factores, las fases y las consecuencias. La violencia filioparental, en cuanto a esta violencia podemos decir que se trata de un tipo de violencia intrafamiliar que tiene como características principales los actos agresivos por parte de un hijo hacia uno o ambos progenitores, haciendo que los mismos se sientan amenazados, intimidados o controlados por su hijo o hijos, según sea el caso. En este tipo de violencia se da en el seno familiar. En muchas ocasiones, en muchos casos se da por la pérdida de valores o por la forma como se crían a los hijos. En unas oportunidades complaciéndolo en su totalidad cuando ellos quieren y dándole todo lo que ellos pidan. Pero el padre piensa que lo está haciendo de la mejor manera por complacer a sus hijos y resulta de que es una forma inadecuada, entre otras. Entre los factores que tenemos, como primer factor tenemos los factores individuales. Prevalecen entre estos la baja capacidad empática que presentan hacia los progenitores, con altos grados de impulsividad, frustración y crisis depresiva que suelen observar los jóvenes, así como sentimientos de soledad, depresión, lo que conlleva a que presentan dificultades para expresar sus emociones y canalizarlas adecuadamente, y los lleva a actuar con violencia hacia los padres. Estos factores individuales que los hijos observan en los padres, ellos los adoptan y los ven como características a imitar, a seguir este tipo de conductas y conllevan a ser adoptados por los hijos y con un fin no agradable y con un fin violento, que es lo que conlleva a la violencia familiar. Como segundo factor tenemos los factores familiares. En este grupo se encuentra la presencia de los conflictos parentales, los cuales pueden ser intensivos y frecuentes, lo que conlleva a una baja relación afectiva entre los jóvenes y sus padres. Por otra parte, vemos como hoy en día se lleva un estilo de vida familiar, en algunos casos negligente, autoritario, como también sobreprotectora y permisiva. Estos tipos de características que se dan cuando los padres son permisivos con los hijos o cuando son autoritarios, ellos adoptan estos tipos de conducta para poder expresarlos y así lograr los objetivos que ellos deseen. Como tercer factor tenemos los escolares o grupos iguales. Referido a estos factores, a los jóvenes con problemas de violencia en su mayoría presentan bajo rendimiento escolar, dificultades de aprendizaje, elevada ausencia escolar, se les dificulta adaptarse a la escuela, lo que genera rechazo hacia la misma. Entonces, este tipo de características del hijo que los padres presentan y observan en el momento de estar en sus casas, cuando ellos vean que no hay un rendimiento escolar adecuado como se debiese, cuando son rechazados, cuando tienen malas juntas, cuando los amigos los invitan a sitios no adecuados, los padres tienen que percatarse de todo ese tipo de conductas y características que le está dando el hijo para poder tomar consecuencias y no dejar que se le escape de sus manos. Como cuarto factor nos encontramos los factores comunitarios. En este sentido podemos decir que la violencia filioparental ha cobrado mayor protagonismo en los diferentes espacios de la vida cotidiana. De allí que los factores socioecológicos
son de suma importancia en la generación de la violencia de los jóvenes hacia sus padres, ya que actualmente existen valores sociales violentos en la sociedad que se buscan alcanzar el éxito de manera fácil y el estilo permisivo de los padres en cuanto a los comportamientos inaceptables de los jóvenes. Ello aunado exposición de violencia en los medios de comunicación. Hay programas de televisión, radio y sitios que los padres no deben dejar frecuentar a sus hijos porque conllevan a incrementar, alimentar aquellas conductas agresivas que presentan los hijos después que frecuentan esos sitios, después que observan esos programas televisivos. Igualmente podemos encontrar las fases. Una de las fases de acumulación de tensión. En esta fase el hijo acumula tensión debido a la presencia de enfrentamientos con los padres. Esta tensión puede llegar a ser cada vez mayor si no existen elementos que desactiven esta tensión acumulada. En esta primera fase, los padres casi siempre van a mostrar una actitud suave y conciliadora. Están conscientes que hay una situación tensa en la familia e intentan reducir el estrés familiar. Por su parte, el hijo a interpretar esta actitud por parte del como una rendición o sumisión de la actitud. Si a medida que los hijos van demostrando la violencia y agreden a los padres verbalmente en sus primeras fases, entonces los padres observar y dejar ser permisivos, los hijos se dan cuenta que de esa forma están logrando conseguir el objetivo que ellos quieren, someterlo y conseguir lo que ellos deseen. Entonces va a conllevar a que continúe la violencia. A los padres ser permisivos en ese momento hasta ahí no llega, sino eso va a incrementar, que los hijos saben que siendo violentos van a conseguir lo que ellos quieren. Y como segunda fase tenemos una fase de explosión. En este momento se produce la situación de violencia descontrolada, donde estalla esta tensión acumulada, donde el hijo lleva a cabo los ataques violentos de forma continua e intensa y contrae como consecuencia que se produzca una parálisis en los padres, donde acepten la pérdida de autoridad y consecuentemente van a afirmar la situación de desventaja. En esta fase de explosión es cuando los hijos incrementan y exponen de una forma violenta, agresiva, con alta voz, agreden ya de una forma a los padres, donde los padres quedan en shock y quedan ya como desarmados. Entonces, a los hijos ver esta tensión, ver esto, los hijos ya saben que tienen el control total del hogar, de la manipulación de sus padres. Y como tercera y última fase, tenemos una fase de arrepentimiento. En esta fase, como resultado de la explosión de violencia que se ha tenido, el hijo se va a producir un falso arrepentimiento, que en muchas ocasiones no es más que el comienzo de una nueva fase de acumulación de tensión que culminará en otros episodios violentos. Una vez explote el hijo, él va a demostrar un arrepentimiento para poder conllevar y mantenerse en el hogar. Pero eso no es más que una acumulación, eso no es más que temporal mientras él quiera conseguir otro objetivo, otro fin, y al no conseguirlo fácilmente vuelve a explotar, porque si ya lo hizo la primera vez, lo va a hacer continuamente. Ahora, y por último, tenemos las consecuencias. Una de las consecuencias de esta violencia filioparental es el no reconocimiento de las emociones en su vida personal por parte de los jóvenes. El joven llega a perder ya las emociones, ya para él ya no tiene importancia
parte de lo afectivo con sus padres, con sus hermanos, en su entorno familiar. Entonces, es una pérdida ya de valores que se van a dar entre el hogar y él ya no le va a importar. Otra consecuencia de este tipo de violencia es que se considera que actualmente existe un estilo educativo que favorece a la violencia. Según este estudio, se determina que hay conductas en el estilo educativo que conlleva a la agresión y a aportar para que los estudiantes sean agresivos en sus centros educativos y lleguen a sus hogares y crezca la violencia con sus familiares, con sus padres, incluso con sus otros familiares. Y como última consecuencia, y para culminar esta exposición, tenemos esta referida al hecho en que una vez que inicie el ciclo de violencia, los hijos se orientan cada vez más hacia el poder, mientras los padres lo hacen hacia la indefensión, o sea, a la defensa. Entonces, cada vez progresivamente el hijo se va dando cuenta que tiene el poder, el control total del hogar y los padres van aceptando una posición en la casa que es defensiva, que es a lo que el hijo quiera y entonces es donde pues conlleva a una violencia extrema que pudiese escaparse de las manos y no solamente ser una violencia física, psicológica, sino pudiese llegar hasta perder la vida alguno de los padres. Muchísimas gracias.